Buenas noches y bienvenidos a Última Ronda, episodio 86, creo, de vuestro programa de juegos de mesa modernos preferidos y manchego, que se me olvidó decirlo, y manchego, como no, como el buen queso manchego. Y tras una hora de pruebas con el micro y con mi ordenador, madre mía, aquí estamos. ¿Cómo cuestan estas cosas a veces? Pero bueno, hemos cambiado de sala de realización, otra vez Moonnoise a los mandos, así que bueno, disculpas a los que habéis estado por el directo, que ya estaréis durmiendo, pobrecicos míos y pobrecicas mías, pero bueno, vamos a intentarlo. Hoy seguramente sea un programa más corto de lo habitual, porque llevamos una hora ya haciendo pruebas y Moonnoise, el pobre, madruga mucho. Así que bueno, voy a pasar ya a presentar a los miembros del equipo titular de esta noche. La única persona capaz de poder explicar el Kanban sin mirarse las reglas, Carlos Gemerlos. Dime, jugones. Y aquí tenemos también a la única persona capaz de explicaros perfectamente la diferencia entre juego de iniciación, familiar y familiar plus de Devir, Antonio Munois. ¿Qué pasa, ludofrénicos? ¿Qué marcha lleváis? Bueno, pues vamos a arrancar ya corriendo con la mandanga para hoy porque, desde luego, este principio ha sido muy atropellado. Rápidamente, el menú para hoy. Vamos a hacer un juego que te cambia la vida. Vamos a hacer un ansia IVA con Carlos, que nos va a hablar del último juego de la cerda. Y vamos a repasar las últimas partidas. Vuelvo a decir, va a ser un noise se ríe. Vamos a ver hasta dónde llegamos, porque con tanto problema, pero bueno, lo vamos a intentar, vamos a ir rápido y ya está. Lo bueno, si breve, dos veces bueno. Moon, ¿tienes la entradilla de juegos que te cambian la vida? Buena pregunta. Creo que no. Yo creo que no, porque te la inventaste tú un Sí. día. No, mentira. No, mentira, está. Otra cosa es que la tengas por ahí ready con la jugada que te acabamos de hacer, que no la tendrás ready. Sí la tengo. Vamos allá. Pues El juego que te cambió la vida. muy bien, pues, pues hoy en esta primera ronda, en juegos que te cambian la vida, vamos a hablar de un juego que naturalmente que nos ha cambiado la vida a todos los Eurogamers. Y quería utilizar esta sección hoy, que para quien no lo conozca o para quien no haya escuchado el último programa donde estrenamos esta sección, viene a ser una sección que hace homenaje a juegos que por una razón o por otra pues han significado un antes y un después en esta pequeña historia de los juegos de mesa, ¿no? En aquel anterior programa pues hablábamos del Borgoña, del Castillo de Borgoña, y hoy pues yo quería hacer un pequeño homenaje a Klaus Teuber, que es el autor de, cómo no, del juego Catán, que ha fallecido recientemente. Y no habíamos tenido realmente la oportunidad de hablar, al menos, pues mínimamente, de este señor y de lo que supuso el lanzamiento de Catán, ¿no? Así que pues hoy quería recuperar esta sección y que hiciéramos nuestro sentido homenaje al que posiblemente puede ser el primer gran Eurogame, ¿no? Así que sin más, pues vamos a hablar un poquito de Catán, ¿no? Del Catán. Que yo creo que para el que más o el que menos, pues se ha cruzado con Catán, ¿no? En algún momento, si venís de hace tiempo ya en la afición, pues tal vez fuera uno de vuestros primeros juegos, o si habéis entrado en la afición más tarde, pues a lo mejor es aquel juego, ¿no? Del que se oye como a veces menospreciándolo, ¿no? En comparación con otros, pero que yo creo que hoy pues vamos a rendir ese justo homenaje que realmente merece. Y antes me gustaría, para abrir esta sección, me gustaría lanzaros la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué había antes de Catán? ¿Qué había antes de Catán? Porque Catán es un juego de 1995. Ojo. Así que esto se responde fácil. Desde el punto de vista de los Eurogames, antes de Catán no había nada o casi nada. Así de fácil. Desde el punto de vista de los Eurogamers, que es lo que somos, ¿no? O lo que es realmente este programa, ¿no? Un programa con alma Eurogame. Es interesante, pues, por ejemplo, mirar hacia muy atrás, ¿no? Y me voy a ir, aunque suene un poco loco,
a la década de los 60. Ahí tenemos Acquire. ¿Y por qué me voy hacia Acquire? Porque forma parte de la colección de 3M. 3M es una empresa que creo que merecería mucho la pena que un día habláramos de ella. 3M, realmente la empresa se llama 3M Bookshelf Game Series. Una de las M's es Minnesota. O sea, ya podéis ir viendo de dónde es esta empresa. Y es la primera empresa que realmente decidió empezar a publicar juegos de carácter estratégico y económico, en contraste con lo que se estaba haciendo, que eran wargames de posguerra. Los juegos eran todos como homenajes, como glorificando esas grandes batallas, tanto de la antigüedad como modernas, ¿no? Y esta empresa decidió que no, que quería tener otro cariz de juegos y de ahí que apostaron por juegos de carácter estratégico y económico. Y también grandes clásicos como por ejemplo el Go, ¿vale? Por eso meto a Acquire como uno de estos juegos que podría parecerse a los Eurogames de hoy en día, ¿no? Pero estamos hablando del año 66, 67, algo así. Viajo muy rápido en el tiempo y nos vamos allá a los 90, ¿vale? En los 90 tenemos en el 92 Modern Art, como juego que podría asemejarse o tener mecánicas ya que podemos reconocer. En el 93 vamos a tener un juego clave también en el mundo de los juegos de mesa y que guarda una característica muy parecida a... o sea, quiero decir, va a ser parecido a Catán en un detalle, que va a ser un superventas, un juego que va a romper la industria de los juegos de mesa, que es Magic. Año 1993. Hasta ese momento, vuelvo a repetir, no hay ni rastro de Eurogames que nos puedan ni sonar, ¿vale? En el 94, Robo Rally. Este juego es un juego conocido, ¿vale? Es un juego de Richard Garfield también, como Magic, donde ya vemos cierto tablero, cierta programación de acciones, pero no es un Eurogame tampoco, ¿vale? Y ya llegamos al año 1995, ¿vale? El año de Catán. Aquí tenemos otro gran juego también, un euro que se llama El Grande, ¿vale? O sea, en este año sí que salieron dos juegos que a día de hoy sí que son perfectamente reconocibles. O sea, quería hacer esta pequeña introducción para que vierais que lo que había, ¿no? Lo que había hasta ese momento y era la nada. La nada o estábamos creando algo, ¿vale? Hablando ya propiamente de Catán. Catán es un juego que en principio era mucho más grande de lo que pretendía ser. ¿Vale? Era un juego en el que en el que este señor, Klaus Teuber, quería representar las diferentes partes del tablero, el mar, las montañas, los bosques, que se crearan los poblados, que fue realmente el Catán, pero que antes de llegar a esa isla también había que conquistarla, había que viajar a través como de terrenos desconocidos, eh, incluso que hubiera exploradores que además luchaban contra otros jugadores. O sea, y esto vio que realmente se le iba excesivamente en tiempo y en tamaño, ¿no? Había que hacer una caja que además fuera algo que ni existía en ese momento. Entonces, Teuber decidió dividir el juego original en tres partes, cada una centrada en uno de estos aspectos del juego, de lo que sería el juego original. La primera parte dio lugar a los conoros de Catán, que se centra en el desarrollo de la isla y el comercio. La segunda parte salió en 1996 y el juego se llama Entdecker, que significa descubridor, que versa sobre la colonización de la isla. Y la tercera parte, el juego se llama Loenherz, perdona por mi alemán, que significa dominio, y se desarrolla durante la lucha y el control de Catán. Y estos juegos existen, ¿vale? O sea, que si juntamos esos tres juegos serían esa idea original de Klaus Teuber como primeramente concebió el Catán. No sé si esto lo sabíais o es algo nuevo. Totalmente nuevo. O sea que diseñó un 4X y cambió y partió las X. Pues un Yo, poco sí, sí. yo sí que lo había oído y además, bueno, nosotros, o sea, es normal que no los conozcamos porque en español creo que el único que ha llegado a salir alguna vez ha sido Catán. Seguro que no se que ahora mismo solo se edita Catán, pero creo que nunca llegaron a, o sea, no llegaron a salir los otros dos juegos. Mm. Que no tiene ni edición española, te refieres, ¿no? Eso es, Puede, eso es. puede ser que no lo he mirado,
pero cuando he estado un poco bicheando, ¿no? por los juegos, yo creo que no. Más cositas, hablando de Klaus Teuber, decir que antes de Catán, bueno, el tío, em, antes de Catán ya había sido ganador del Spiel des Jahres. O sea, Como dos veces, además, ¿no? creo que tiene 4, ¿vale? Y creo que la primera es con un juego que se llama Barbarossa. Lo- Y tiene al menos 4 nominaciones. Y no sé si Catán es la última de ellas. O sea, las mm, nominaciones y victorias. O sea, que tampoco es que viniera de la nada. O sea, que ya venía de ser premiado 2 o 3 veces, ¿vale? O sea, que fijaros. Tengo aquí algún datito de Klaus. A ver. Decía, bueno, Klaus Teuber, el creador de Catán, realmente él era, ¿cómo se llama? Tenía una clínica dental. Una clínica dental y en muchas biografías aparece que le iba regular. Que le iba regular, que en el año 93, 94 estaba bastante tieso y que Catán vino a ser realmente una salvación para él y para su familia. Aunque, por lo que dicen, o por lo que él cuenta, hasta el año 96-97 no se dio cuenta realmente de que gracias a Catán iba a ser algo de lo que iba a poder ganarse la vida, realmente con el mundo de los juegos de mesa. Así ¿Cómo, que... cómo, cómo cambia, perdón que te interrumpa, cómo cambia la cosa si te das cuenta que, o sea, el mundo al revés? O sea, hoy en día creo que, o sea, un dentista no dejaría su trabajo para diseñar juegos de mesa. O sea, me parece como muy extraño de como, es que me va mal siendo dentista, voy a ponerme a diseñar juegos de mesa que seguro que me va mucho mejor. O sea, ¿cómo cambia la cosa? Bueno, seguro que no fue tanto así, sino que sería en plan, voy a hacer esto y de repente se encontró con algo que empezaba a gustarle a la gente, imagino, ¿no? Pero sí, sí, lo dice claramente que para él fue como una salvación, ¿no? Él tiene 2 hijos, o tenía, pero porque el pobre ya falleció. eh, y los 2 hijos ahora mismo, pues, gestionan la empresa Catán GmbH, creo que se llama. Y no recuerdo si es la chica o el chico, pero una de ellas lleva el tema de distribución internacional y licencias y el chico creo que es el hijo, el que lleva el producto en la zona europea y demás. O sea que lo dejó todo muy bien atado en la familia, todo muy claro, porque Catán, una de las cosas que tiene es que tiene miles de expansiones y juegos que nacen del propio juego, ¿no? Como el juego de cartas, como el juego de dados, la versión Duel y tantas expansiones. Como dato curioso, el primer juego que me regaló este señor, Carlos Gemerlos, cuando entraba en la afición fue la expansión de Catán. La primera expansión de Caballeros, Nobles y Caballeros, creo que se llama. Lo Eh, siento, no sabía lo que hacía, era nuevo. pues ese fue el primer juego que tú me regalaste, la primera expansión de Catán. O sea Bueno, que fíjate, cómo ha cambiado la si te película. regaló la primera expansión es porque tenías el juego base. Sí, 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 yo tengo el juego, yo tengo el Catán, sí, por supuesto. Estamos hablando Una del... cosa es que regale mal, otra cosa es que no escuche. No, pero yo creo que ahí estábamos empezando. Yo tenía el Catán, creo que habíamos jugado una partida, seguramente la disfrutamos. Y de ahí que tú decidiste comprarme la expansión porque viste que aquello podía ser una buena idea, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor empezamos a evolucionar muy rápido. O sea, gracias a estar en la asociación y demás y conocer a gente como Moon Noise, pues Catán pronto quedó un poco atrás, ¿no? Eh, yo creo que, sin embargo, que, por ejemplo, Moon Noise sí que tiene una experiencia con Catán diferente, ¿no? A la nuestra. O sea, nosotros llegamos al hobby en el año, al hobby ya en plan obsesión y locura, en el año tipo que, no sé, 16, 15, 16, algo así, o algo más, 17. Y Moon sí que ya había jugado a Catán, ¿no? Anteriormente. ¿Puedes contar un poco tu experiencia con el juego? Si yo, Catán, estuve, pues Mm. seguramente, si no llegó al año, se le acercó jugando prácticamente todos los fines de semana, Ujú. pues varias partidas a Catán, rollo sábado y domingo, Ujú. y a lo mejor pues dos, tres partidas a la semana a Catán y solamente jugábamos a Catán.
Yo ahí, mi amigo Iván, que nos escucha, un saludo Iván. Cuando empecé compré Carcassonne y él pues dijo, pues esto de los juegos de mesa, tal, a mí también me mola. Y él se tiró hacia Catán y la verdad es que Carcassonne le dimos algunas partidas en el grupo de juego, pero no terminó de cuajar. En cambio, Catán, pues sobre todo él y su chica, que está ahora un poco más olvidada del mundo de los juegos de mesa, pues nos viciamos muchísimo. Y de hecho, ella, su mujer Marta, tenía un contador de partidas online a Catán exagerado. O sea, esta es la chica que alguna vez he contado que había llegado creo que a las 1000 partidas a Agrícola online, pues antes le dio por, le dio por Catán y bueno, pues cuando, ahora, como os digo, ahora ha olvidado, ha dejado un poco los juegos de mesa atrás, pero cuando le daba por un juego se metía a tope. Mi antítesis, o sea, yo soy de jugar una partida. Sí, sí, y ahí pues la verdad es que estuvimos bastante tiempo. De hecho, él tiene bastantes expansiones pero no le hemos dado tanto. Sí, yo he jugado a navegantes y a caballeros, pero de esas a lo mejor, no sé, por haber echado, se contarán con los dedos de las manos el número de partidas que he jugado con expansión, pero lo que es al base, sí, sí, muchas, muchas partidas. Por suerte, después de los meses, ya digo, no sé si llegaría al año, pero seguro 6 meses que estuvimos a tope con el juego. Pero por suerte, pronto llegaron otros juegos como Puerto Rico, por ejemplo, que Ujú. ya empezamos a ver, a olvidarnos de los dados. Mm. Y un poco más adelante llegó Agrícola y Agrícola se lo comió todo. Vale, muchas cosas interesantes que acabas de decir. Fíjate, primero voy con el mundo online. Em, Dices que Marta reventó el juego online, ¿no? Pues Mm, Marta y tantos otros. Marta y tantos otros. Fíjate, mencionan, porque hay un artículo muy bueno en el New Yorker que habla de Catán y Klaus Teuber. Y un poquito lo relaciona también con el mundo de los Eurogames. Y menciona que una de las grandes bazas que tuvo Catán en su día fue el juego online. Hay una página que se llama, me parece que es PlayCatan o... mm. Sí, playcatan.com, donde hay más de 80.000 miembros activos. Más de 80.000 miembros activos. Y dicen que esto fue una de las claves para generalizarse a nivel mundial. O sea, que tuviera una buena implementación y tantos usuarios que jugaban de manera casi diaria, ¿no? Y mencionan como otra de las de los grandes rasgos que tuvo el juego para penetrar tan profundamente en tantos sitios, ganar el Spiel del Jahres. O sea, el ganar el Spiel del Jahres le facilitó también su entrada, por ejemplo, en Norteamérica. Dicen que fue una de las claves para, para entrar como muy fuerte en el terreno americano, ¿no? Lo mencionan como algo importante. No sé si es que en ese momento a lo mejor el Spiel tocaban otro tipo de juegos o algo así, o a partir de ese momento como que se empezó ese sello de Spiel des Jahres a lo mejor ya a cobrar cierta fama a nivel internacional, pero lo tienen como algo como muy clave dentro del mercado americano, ¿no? Eh, de Catán, bueno, realmente podríamos hablar mucho, ¿no? Podríamos hablar mucho, no, aquí quiero hacer un pequeño homenaje solo, tampoco es cuestión de enrollarnos muchísimo. Sí que decir que para el propio autor, él quería hacer un juego en el que no estuviera todo, no estuviera exento del azar, ya que él considera que el juego tiene que tener esa variable, de ahí los dados y de ahí que haya esa aleatoriedad, ¿no? En las tiradas y demás, ya que él decía que no quería un juego hecho para que ganara el más listo, sino que lo dice básicamente así, sino que es un juego en el que hay un componente aleatorio en el que tú tengas que adecuarte a la partida y aparte ese punto de negociación que haga que también tenga ese punto social con el resto de los jugadores, ¿no?
Entonces, esto es un dato importante. Y Catán también empieza a sentar un poco esas reglas, ¿no? Esas reglas características de los Eurogames, de un peso medio, que se explica más o menos en 10 minutitos, que no tiene eliminación de jugadores y demás, ¿no? O sea que aquí empezábamos ya a sentar ciertas bases pues importantes, ¿no? Que luego ya obviamente se fueron desarrollando. Eh, por cerrar, ¿sabéis cuántas copias de Catán se estima a día de hoy que se han vendido? Buah. Venga, El otro día apuesta, apuesta. el otro día nos llevábamos las manos a la cabeza cuando escuchábamos que Wingspan había sido un bombazo a nivel mundial y había vendido como 1,5 millones de copias. Vale, ¿Eh? yo vamos a jugar. ¿Esto era Las Vegas? El de que se decía una cantidad y. Bueno, yo voy a decir 35 millones. 35 millones. Moon, ¿tú te la juegas también? Yo voy a ser más que Carlos. 43 millones. Bueno, pues sí, 35 millones. Tú te has pasado, Moon. Sí, igual, Iba, oye, iba a decir por ahí, pero iba a decir 30, pero ya tenía que ser más. de todas maneras, estos son datos que a lo mejor cuando yo los he leído son de un artículo hace 2 años y se estima que las ventas son de a millón de copias por año, ¿eh? O sea, que más o menos de media. Es una locura. Madre mía. Claro, pero pensar que también están en grandes cadenas, se venden en el Walmart, se venden pues en sitios así como muy potentes. Mm. Perdón. Otra de las, también es un detalle que quiero mencionar, decían que fue muy importante la entrada de Catán en Estados Unidos, también por el precio. Porque el estadounidense estaba acostumbrado a pagar por un juego de mesa, su referencia era el Monopoly, que eran como $18. Y Catán llegó con 40. O sea, 35, 40, me refiero a, bueno, son precios que podemos actualizar, ¿no? A día de hoy, pero que también significó como un movimiento importante en la industria porque pasaron de juegos de 18 euros o de $18 a juegos de 35 o 40 dólares. Y esto también significó como abrir ciertas puertas que todavía no estaban abiertas, ¿no? O sea que también me parece importante. Y nada, hablar de Catán es hablar también de miles de expansiones y miles de variaciones al juego. Han hecho Catanes de batallas, han hecho Catanes de Troya, de los romanos, De Juego de Tronos. de Juego de Tronos, exactamente. Y una de las últimas, y por cerrar esto, la última versión que se ha hecho, que dicen que es una de las mejores, que es una versión espacial, ¿no? Que se llama Starfarers, me parece que se llama. Sí. Starfarer y que por lo visto es una gran versión de Catán, ¿no? Del clásico Catán. Así que si alguno no tenéis todavía Catán y os apetece probarlo, pues esta versión del espacio dicen que le da una vuelta muy chula. Así que bueno, pues este es nuestro pequeño homenaje, ¿no? a Catán y a Klaus Teuber, allí donde estés. Gracias por abrir la puerta de tanto que vino por detrás, ¿no? Así que ahí Sí, está. eso es. Oye, Gracias a Klaus es al final el referente, creo, como decís, pues aunque a día de hoy tengamos a Catán un poco ahí como que lo queremos tener lejos, por así decir, de nosotros, pero al final hay que reconocerle que gracias a él, creo que prácticamente todo el mundo que esté escuchando este podcast, pues si no lo ha jugado, que sepa que los juegos que él o ella haya probado es gracias a Catán, porque es el que al final popularizó este tipo de juegos. Si no fue el primero, sí que fue el que de verdad lo llevó a la gran masa. sí, la otra cosa es que iba a preguntaros, qué muy bonito discurso, Antonio Burgundi, pero ¿a ti te gusta Catán o no te gusta Catán? Sí, sí, a mí me gusta Catán porque creo que soy capaz de contextualizar el momento y qué tipo de juego tengo delante. Y yo aún lo sigo jugando. O sea, por ejemplo, cuando en la piscina, ¿no? En verano que tenemos ahí un chiringuito y jugamos con gente que no suele jugar a menudo, yo saco Catán y yo esa partida la estoy gozando porque me mola mucho el tema. A mí es verdad que el momento de negociación ese pues me hace gracia. Entonces creo que también te tiene que gustar un poco ese momento, un poco negociación. Mi mujer, por ejemplo, lo odia a muerte porque no puede soportar que el dado, porque el turno de Catán se inicia con una tirada de dados.
Entonces, como no te salgan tus terrenos, pues no vas a producir y eso pues es frustrante o puedes tener turnos de decir, pues nada, te toca, ¿no? Y eso pues es frustrante. Pero luego, fíjate qué curioso, luego hay torneos de Catán, macho, que siempre ganan los mismos. Que esto dices, bueno, pues algo habrá, ¿no? Más allá de las tiradas de dados. Mm. Sí, sí, seguro. Vale, pues si queréis, avanzamos ya. ¿Sí? Venga, Venga, para adelante. Pues no sé si tienes. Echa un vistazo a ver si tienes la intro del Ansia Viva, ¿sí? Pues nada, vámonos sin más dilación a la segunda ronda. El Ansia Viva. El ansia viva. Muy bien. Segunda ronda, Carlos, tu turno, cuando quieras. Bueno, pues se te acaba de ir el sonido. Algo ha pasado raro. No te escuchamos. Menos mal que no he sido yo esta vez. Ha hecho un brr, brr. Sí, ha sido una cosa rara, así como si algo hubiera muerto, ¿a que sí? Sí, sí. Yo creo que A ver, que eran de estos con batería y se le acaba la batería. sí, parece un cable, parece que era un cablecito así, no sé. Perdonaros la gente que nos sí, está sí, soy. escuchando. Sí, te Ahora escuchamos sí. ahora. Venga, fantástico. Vamos, venga, más problemas con... lo que estaba diciendo es que, bueno, dentro de menos de un mes sale por fin el siguiente Kickstarter de Eagle Gryphon Games, firmado por el señor Vidal Lacerda con el arte, of course, por supuesto, de el magnífico Ian O'Toole, que nosotros que el Inventions, que ya lo metí yo en su momento, uno de mis juegos más esperados de este año. Y te inventaste cómo El que- funcionaba. Exacto, efectivamente, que en un, no sé, un momento de subidón, de adrenalina, como quieras llamarlo, me puse creativo, me puse a compararlo con el juego de Super Nintendo, el Terranigma. Bueno, vale, ya sé cómo se juega Escu- al Escúchame, juego y antes de empezar, ¿cuál dirías que es tu tanto por ciento de acierto con respecto a aquella predicción? va de inventos, ¿vale? Eh, 1%. No, a ver, me flipé un poco, pero yo diría que un ¿Un 50% sí que se 50%? puede. Diría que sí, hombre, a ver, va de Lo voy a inventos, va revisar, lo de voy a eras. revisar, lo voy a revisar. Fui demasiado escueto como para que no pueda sacar por lo menos un 5/10. Pero bueno. Lo bueno es que ya, pues hace poquito salió un tutorial con el propio Vital en Heavy Cardboard, también Asier, que es un testeador y bueno, súper testeador de la cerda, estuvo haciendo, ya pues subió la explicación del mod, de cómo funciona el juego. Entonces ya sabemos cómo va. Entonces voy a intentar resumiros de una forma escueta, nada, como no se cuesta pronto, 3/4 de hora más o menos de explicación, y os cuento el juego entero. En Inventions lo que somos los jugadores no somos civilizaciones, somos como una sociedad. Y estamos desarrollando esa sociedad, ¿vale? No es un juego de civilizaciones per se, donde hay cultura, batallitas, no, no. En este caso, lo que estamos haciendo es crece nuestra sociedad en base a los inventos que se van haciendo durante la humanidad. Está dividido el juego en 6 eras, empezando por la edad de piedra, terminando en la edad moderna, aunque en realidad se juega principalmente en de la ronda de las eras 2 a la 5, porque la primera solo hay un turno y en el resto hay 3 eras y la sexta era es una puntuación final. O sea que, muy clásico de la cerda, hablamos de 13 acciones. Mm. ¿Qué ocurre? Que nos vamos a encontrar, como veréis, probablemente en el juego más convero de la cerda. Porque las acciones están muy interrelacionadas unas con otras y casi siempre, o muchas veces, vas a hacer en tu turno perfectamente 2 acciones si combas bien. Incluso 3. El concepto básico es, nosotros vamos a, como jugadores, publicar o crear o compartir una idea. Esa idea alguien la cogerá
y creará un invento y luego ese invento, otro jugador, lo va a como compartir con todo el mundo. Entonces, suena muy abstracto, pero la verdad es que está el tema bastante bien hilado. Imaginaros el tablero central que tiene como distintas regiones del mundo. Cada región del mundo está ligada por un caminito a una zona de una idea e invento. Entonces, tú lo que vas a hacer en tu turno, vas a hacer muchas cosas, pero lo que harás será poner una idea dentro de una de esas regiones del mundo, luego esa idea se convertirá en un invento. Ese invento existe la opción de lo que se llama innovarlo, que es como mejorarlo, y luego el fin final es que ese invento acabe por expandirse y explicarse por todo el mundo, y ese invento ya se quita de esa región del mundo. Entonces, durante esas 6 eras aparecerán distintos tipos de eventos, de inventos, perdón, y de ideas que se podrán inventar, crear o no. Entonces, habrá un momento en el que si vas avanzando de eras, ciertas ideas ya han pasado de moda y aparecen nuevas ideas y nuevos conceptos. ¿Vale? Esa es más o menos la idea general del juego. Además, la puntuación es, a diferencia de otros juegos de la cerda que se va puntuando durante la partida muchas veces, en este caso la puntuación se va a tener casi todas al final de la partida. Nosotros vamos a tener un tablero propio en el que vamos a desarrollar nuestra civilización poniendo una serie de losetas. Dentro del juego hay como 3 categorías que son de economía, cultura y tecnología. Y luego hay otro tipo de losetas que son como de progreso o como de ingresos, que son de puntuación final de partida. Entonces nosotros lo que queremos será conseguir con las distintas acciones esas losetas, las vamos a poner en nuestro tablero y intentaremos con eso haceremos un motor, porque esas losetas nos permiten o ganar acciones, o romper reglas, o acciones más poderosas. Entonces vamos a ir haciendo todo en nuestro tablero. Luego también otra forma de puntuar van a ser con las típicas cartas de objetivo final de partida que tienen los juegos de Vital. Y luego también durante la partida se van a obtener algunos pequeños puntos, sobre todo cuando se realiza, cuando relacionadas con los inventos. Pero el mayor grueso, por lo que he oído, se centra todo al final de la partida con esas losetas de puntuación final que pones en tu tablero. ¿Cuál es la mecánica principal del juego? Lo que vamos a hacer va a ser realizar acciones con unos pilares que los vamos a colocar en una matriz que hay en el tablero principal. Esa matriz es de 2 columnas y 5 filas. ¿Y qué va a ocurrir? Que cuando seleccionas en una fila una acción, te bloquea para el resto de era la otra acción de esa misma fila. Entonces, claro, ¿qué va a ocurrir? Que conforme vas colocando tus pilares, va a haber acciones que no vas a poder realizar. Entonces, vas a tener que planificar muy bien qué acción quieres hacer, qué acción no vas a poder hacer, porque tienes bloqueado durante una era entera esa fila. O sea, te bloquea la fila, pero para a ti mismo. O sea, el otro jugador sí que puede llegar y hacer esas. Exacto. Vale. Porque la fila, o sea, son 2 columnas y 5 filas. Vale. Exacto. Son 10 acciones en total. Eso es. Entonces, digamos que tienes 5 filas donde elegir, elegirás 3 y luego habrá 2 que no harás. Vale, vale. Tenemos 2 tipos de columnas, de pilares para hacer acciones. 2 que son los pilares que son de estación, que cuando acaba cada era los retiras. Y luego está el que se llama pilar de época, que ese se va moviendo, tú lo vas moviendo dentro del propio tablero, es decir, que te irá bloqueando acciones no solo durante una era, sino casi durante 2 eras. Porque es un pilar que mueves al final de cada una de las eras. Entonces, la fase normalmente de acciones de las eras normales son pilar pequeñito, muevo el pilar grande. Entonces, claro, hasta que no mueves el pilar grande no desbloqueas esa acción. Entonces, la verdad es que eso está bastante curioso cómo te vas bloqueando. ¿Qué ocurre? Que el juego es muy convero. Y al ser tan convero, aunque esté una acción bloqueada, vas a poder realizarla seguramente de alguna otra forma. ¿Qué acciones existen? Se pueden dividir las acciones más o menos en 3 grupos de acciones. Unas que están relacionadas sobre todo con ideas, inventos, publicar los inventos. Otras que están relacionadas con conseguir esas losetas
he comentado antes de tecnología, de cultura y de economía que vas colocando en tu tablero. Y otra que está relacionada con una cosa que se llaman los hitos, que ahora diré que son, en el que vas enviando lo que se llaman, creo que se los llama embajadores, o no se llama embajadores, pero bueno. Está relacionado con esos hitos. ¿Qué son los hitos? Los hitos son eventos que te permiten poder hacer un invento. Por ejemplo, estamos en la Edad de Piedra. Hay un hito que es el tener el transporte, por ejemplo. Bueno, pues el hito del transporte te permite tener la idea de la rueda y poder inventar la rueda. Entonces, existe una correlación entre esos hitos y esas ideas. Es como si fuera, por ejemplo, en el Kanban, necesito tener el plano para poder construir el coche, ¿no? O para poder mejorarlo. Necesito tener la pieza y poder girarla. Pues ese mismo concepto. Entonces necesitas tener ese hito para poder desarrollar algunas ideas en inventos. ¿Qué ocurre? Que esos hitos a veces son solo tuyos o son comunes. Entonces, a veces tendrás acceso a algunos hitos y en otro tendrás tú que ganar acceso prioritario a esos hitos. Entonces, con los primeros grupos de acciones, lo que vas a hacer es lo que he comentado. Colocas ideas en el tablero y luego lo que harás será mover, bueno, tienes también trabajadores que los tienes puestos en 3 categorías que son, como no, la de ciencia, la de tecnología, cultura y economía. Y entonces esos trabajadores los utilizarás para tener las ideas y para hacer las invenciones de ese tipo de rama, de la sociedad. Suena un poco abstracto, ¿vale? Pero en serio que cuando lo veis un poquito, se ve el tablero, se ven los componentes, se entiende mucho mejor. ¿Y esos trabajadores también hay espacios de colocación o no? ¿O cómo es? En esos trabajadores, digamos que ese espacio que he comentado antes, donde estaba unido a unas regiones del mundo donde colocas la idea, Ujú. ¿vale? Ese espacio colocas la carta de idea. Entonces, a un lado tienes una loseta de acción que se activa cuando pones la idea. Entonces yo pongo una idea, por ejemplo, de cultura, y pongo 1 o 2 trabajadores de color de cultura en esa acción. Entonces, gratuitamente, tengo ya una acción extra. Hemos visto ya que con una acción tengo otra acción. Luego, a la derecha de esa carta, hay otro espacio donde colocas el trabajador para hacer el invento. Ujú. Lo que haces es coloco ahí el trabajador, giro la carta y ya estaría. Y luego lo de innovar es parecido, simplemente se coloca debajo del de que hace un invento. Ujú. Luego lo importante es, cuando viene la fase de compartir en el mundo ese invento. Compartir solamente lo puede hacer un jugador que haya colaborado en esa idea, invento o invención. Ujú. Entonces un jugador que esté presente en esa zona. Entonces, una vez se hace eso, el que inventó se lleva puntos de victoria, el que tuvo la idea se lleva puntos de victoria, el que hizo el invento se lleva el invento, que los inventos tienen asociados acciones, y Vale. luego el otro se lleva, ya no me acuerdo qué es, sí, lo que hace es coloca trabajadores en esa región, ¿vale? Entonces, digamos que hay un momento en el que todos los que han colaborado con ese invento se llevan un pequeño beneficio. Vale. Y luego también, para poder hacer aún más acciones, están lo que se llaman tienes unos tokens de encadenar acciones. Esos son unos tokens que vas a tener más o menos dependiendo de tu nivel de influencia. En el juego hay 2 recursos. Trabajadores, que son los que colocas para pagar ese tipo de acciones que estás haciendo, y luego la influencia. Entonces, ese peoncito que tiene ese token, lo que te hará será poder colocarlo en ciertas acciones para poder hacer una acción gratuita, nueva. ¿Vale? No voy a entrar en los motivos de por qué lo haces. Simplemente para que quedes con la idea de que no solamente vas a hacer acciones cuando pones tu pilar, sino que también cuando haces la acción tienes acceso a otras acciones y además tienes acceso en otros casos a esa acción encadenada que tienes con esos tokens. ¿Vale? Entonces, como he dicho, es un juego que tiene pinta de ser súper, súper convero y aunque no lo parezca, al final vas haciendo muchas cosas. Entonces, bueno, así a grosso modo es de lo que va el juego. Hay otros tipos de cosas parecidas, por ejemplo, al Kanban. Tú puedes, por ejemplo, hay una acción que se llama Eureka,
que lo que haces es que como que pones un nuevo hito en el tablero. Entonces, como has sido más avispado que los demás, eres una adelantada a tu tiempo. Eso te permite como que tu peón como que tú estás en una era más avanzada, con lo cual te da unos beneficios y te permite aún desarrollar más tu sociedad. Porque la edad donde te encuentres como sociedad te permitirá te permitirá construir más losetas en tu tablero y también te permitirá tener, por ejemplo, otro tipo de trabajadores que se llaman eruditos, que son comodines, que está limitado a la era en la que estás. Entonces, es un poco lioso porque, por un lado, las eras van avanzando con el peón de crono, porque es lo que marca cada una de las eras en las que estamos, pero tú, como sociedad, puedes ser un avanzado a tu tiempo o puedes ser un retrasado y seguir, como esas tribus del Amazonas, seguir con el hacha y en cuanto ves una cámara le tiras con la flecha. Entonces, claro, cuanto menos desarrollada está tu sociedad, menos inventos puede crear porque, pues eso, no están suficientemente desarrollados. Entonces, yo por lo que me he visto de vídeos de partidas y de cómo se juega, la verdad es que tiene pinta de ser un juego el que hay que hilar muy bien. Incluso comentaba Aiton en su vídeo que se recomienda jugar una partida de prueba más o menos hasta la tercera, cuarta era y luego si se quiere empezar de nuevo. Porque claro, tienes que aprender a hilar muy bien todos los conceptos. Yo, cuando lo he visto, bueno, siempre suelo decirlo, no me parece tan complejo, ¿vale? Lo complejo será, como siempre, el poder optimizar y realizar todas las acciones. Porque luego las acciones que tiene, las 10 acciones que puedes elegir, en general, son bastante atómicas, ¿vale? Me refiero, tiene unos pasos muy claros, además, te lo marca en el tablero los 3 pasos que suele tener, que suele ser, coloca el trabajador, gira el invento, coge un invento. O sea, simplemente que te pone los pasos. Son bastante sencillas en general. Luego habrá que ver cómo se optimiza. Tiene un poco pinta el rollo este de lo adelantado a tu tiempo y que te quedes atrás. Un poco peligro igual de bola de nieve, ¿no? A mí ese concepto me No, suena un poco a que puede ser que... no, a ver, suena, pero no es tanto como parece. En el fondo, tú no puedes estar adelantado más de una era a la era actual. Por ejemplo, el juego no te lo permite. Porque cada era te da acceso solamente a los hitos de la era siguiente. Con lo cual no puedes destacarte. Lo único que Y al revés que te hace estar tampoco. más adelantado. Quiero decir, tampoco puedes estar más atrás de una más atrás. Sí, sí puedes. Bueno, ya no lo sé porque supongo que en algún momento se irán descartando los hitos y se irán descartando ciertos inventos. Lo que ocurre es que esos hitos del pasado siempre están disponibles. Ujú. ¿Vale? Digamos que los vas amontonando simplemente para ver el nombre, porque tú tienes, por ejemplo, una idea que es curtir la piel. Para curtir la piel necesitas el hito de utensilios de piedra y hueso. Bueno, pues ese hito, seguramente en un par de rondas, se habrá ido ya de la mesa para ser elegido, pero estará disponible como hito que ha pasado. Me refiero, es una cosa del pasado que ya se ha visto, entonces ya no hace falta que lo conozcas. O sea, tú vas a conocer todos los hitos del pasado, vas a conocerlos, todos los que se van saliendo del tablero. Ujú. Y luego, pues hay un jueguecito también en el tablero principal en el mundo, en el que vas colocando ahí tus trabajadores, los puedes ir moviendo para desbloquear otras losetas de acciones, para llevarte a tu sociedad a un sabio, que eso hará que aparezca un erudito, un comodín en tu sociedad y luego lo devuelves. Y hay un tema también muy concordia dentro de ese tablero del mundo. Pero cuando tú activas acciones dentro del tablero del mundo, se giran. Y en la parte de atrás de esa loseta de acción aparecen puntos de victoria. Entonces hay un momento en el que un jugador, si quiere, gira todas las losetas de puntos de victoria y se los lleva. Es como las monedas de Ujú. concordia. Cuando vas Las girando las losetas, provincias. Lo de las las de las provincias. provincias, Mm. exacto, pues es el mismo tipo de concepto. Y la verdad es que tiene buena pinta. Habrá que ver, porque bueno, tiene mucha más chicha, ¿no? Las losetas, hay una regla de colocación de losetas, que no puedes tener losetas que tengan del mismo número. O sea, hay una serie de conceptos que tampoco quiero entrar en detalle porque estamos
un programa más corto y no quiero enrollarme. Y ya cuando lo tengamos dentro de un año, hablaremos otra vez del juego y podemos entrar en las mecánicas bien en profundidad. Mm. Pero simplemente quedaos eso con la idea de que el juego va de eso, de tener alguien tiene una idea, esa idea, esa misma persona u otra persona puede desarrollarla en un invento y luego ese invento será compartido por la humanidad y eso pues te dará pues un prestigio. Y entonces te hará que tu tablero, y eso hará que por un lado, pues conforme avanza la partida, irás desarrollando tu tablero personal con los setas de 4 tipos, irás además también ganando inventos que te dan espacios de estos de acción especial que he dicho antes, que te permiten hacer más acciones, y se hace un pequeño de motorcito. La verdad es que tiene buena pinta porque tiene pinta de que va a tener mucho desarrollo de tablero que siempre está bien. Y además, la cerda se sale de la dinámica de los últimos juegos suyos y va por fin por rondas. Porque tanto el Weather Machine como el On Mars no depende de. No hay rondas. Depende de los jugadores de cómo van haciendo acciones. En este caso, el tiempo pasa y ya depende de ti si todo lo que puede desarrollar la sociedad. Mm. La verdad es que tiene muy buena pinta. Muy guay, muy guay. Yo por el tema ya me tenía y siendo Vital la cerda, pues ya está. O sea, mm, No, bueno, no tengo escapatoria. No tengo hombre, escapatoria. además, Moon, tú que De eres hecho, ingeniero, esto de tener siempre el tema del conceptito, de tener la idea, mm, desarrollar la idea, todo desde es, un punto de vista, no sé, yo creo que a ti te va a molar. O sea, es un juego muy de, pues eso, pues de una planificación, pues en este caso igual que, pues como hace la cerda, pues en vez de hacer un viñedo, planificar una fábrica de coches, en este caso es planificar, desarrollar una sociedad en base a hacer ideas y hacer inventos. mm, muy guay, Muy muy bien. guay. Este Mm. sale el mes que viene, ¿no? En junio. El Saldrá. 15 de junio sale Kickstarter, supongo que como siempre serán un par de semanitas. Y como es la técnica habitual, supongo que si Maldito está con EGG, sacará la preventa en castellano en su página web. Muy bien. Seguramente, sí. Sí, Pues estaremos pendientes. sí. Genial, genial explicación que nos has hecho del juego. Yo creo que queda bastante claro. Y tenemos una idea ya, pues oye, para un poco estar ya con el cuchillo entre los dientes, aquellos que se lo quieran comprar y a los que tuvieran dudas, pues ya les has dado ahí unos matices, Sí. ¿no? Así Y que, que quieras saber cómo se juega mejor, pues lo dicho, pones en YouTube Inventions tutorial y partida y aparece el vídeo de Asier que lo explica espectacular. Ujú. Y, y la verdad es que en 3/4 de hora lo tiene todo explicado. O si habláis inglés, el de Heavy Cardboard también está muy guay con Vital, porque hace una pequeña explicación introductoria de los conceptos y hace la explicación jugando la partida, ¿no? Tipo como el de Watch It Play, pues no Watch It Play, no. John Plays Games. Que él te va explicando cuando tiene una partida las acciones, lo hacen de esa forma y la verdad es que está todo muy, muy claro. muy guay. Vale, genial. Pues vamos a pasar a la última ronda de hoy con nuestras últimas partidas. Últimas partidas. Moon Noise, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Venga, pues voy a hablaros de. Tengo unas cuantas aquí, un buen backlog. Que bueno, que ya iremos sacando como podamos. Pero bueno, hoy quería hablaros, ya que Carlos tuvo la oportunidad de jugarlo el otro día, el miércoles pasado creo que fue. El juego Federation o Fédération, que es francés. Y este juego es de nuestro amigo Dimitri, de Dimitri Perrier y Mathieu Verdier. E ilustrado por Miguel Coimbra, que tiene un gran currículum a sus espaldas. Em, pero aquí la verdad es que no es muy espectacular, como sí que pueda ser, yo que sé, en Small World o en Seven Wonders. Em, pero creo que es bastante efectivo. O sea, el juego tiene em, unos colores que, que te permiten identificar
cada una de las diferentes partes a las que se refiere, a las que se va refiriendo el juego, por así decirlo. ¿Y por qué? Bueno, esto es un juego en el que pretendemos unirnos a una federación galáctica. Ahora mismo hay 5 planetas en esta federación y quieren incluir a un sexto creo que era pues, para participar luego en un gran consejo intergaláctico, ¿no? Como una federación de este gobierno superior. Entonces, nosotros lo que queremos hacer pues es influir en cada uno de estos 5 planetas o 5 sistemas planetarios para que nos incluyan como el sexto integrante de esta federación. Entonces, para hacer esto pues, vamos a tener una competición, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues esto se hace principalmente, o supuestamente, de 2 formas. Una de ellas es como financiando unos proyectos que tiene cada uno de estos planetas y por otro lado a través de votaciones y de tener influencia en cada uno de estos planetas. Y yéndonos un poco más a lo que es la parte mecánica, tener más influencia en cada uno de estos planetas básicamente es subir 5 tracks. Pero sí que es cierto que cada uno de estos 5 tracks funciona de una forma un poco diferente, ¿vale? Hay unos que simplemente es ir avanzando, pues más tipo un track y dependiendo de dónde llegues te llevas un beneficio, pero hay otro track que lo que nos va a dar son unas losetas de personaje que nos da una habilidad de un solo uso y que todas son diferentes. Otro de ellos lo que nos hace es como un pequeño motorcito que nos da un beneficio en el momento que lo conseguimos, pero luego al inicio de cada ronda nos va a volver a dar ese beneficio. Otro que es también como un avance, pero lo que nos da es como unos tokens de un solo uso que lo vamos a usar a la vez que nuestra colocación de trabajadores, porque lo que es la mecánica principal del juego es una colocación de trabajadores. Pero es una colocación de trabajadores con un girito bastante interesante. Y es que estos trabajadores, el momento que lo coloquemos en la acción que hagamos va a ser la misma, los coloquemos de una forma u otra, pero digamos que la función al acabar la ronda es distinta, ya que los podemos usar como una votación, como que aportan votos, o como financiación, es decir, que aporten financiación. Si los usamos como votos, como embajadores o representantes o congresistas que lo que hacen es votar unas cosas u otras, nos va a servir para conseguir puntos, porque el juego es como una matriz y la zona de colocación de trabajadores es como una matriz y digamos que por filas al final de la ronda se va a evaluar quién tiene mayoría de votos en cada una de las filas y va a puntuar cada una de esas 3 filas, ¿vale? Es una matriz 6x6. Pero a la vez ese parlamento está dividido en como dos corrientes políticas, ¿vale? Como la izquierda y la derecha. Entonces, al final de la ronda se va a mirar tanto las filas, como he dicho, para puntuar, como cada una de las 2 grandes zonas, izquierda y derecha. Ya que si gana la izquierda, se van a puntuar vamos a puntuar todos los jugadores en la influencia que tengamos en unos planetas, en un planeta concreto en cada ronda. Y si gana la derecha, pues va a ser otro planeta. En cada ronda vamos a ir desvelando unas losetas que nos indican qué planeta va a puntuar
en cada ronda si gana la izquierda o si gana la derecha. Eso se divide, digamos que los 5 planetas, que son las 5 rondas, están como presentes en las dos corrientes, por así decirlo, la izquierda y la derecha. Y digamos que como mucho, cada planeta se va a puntuar 2 veces por partida, pero puede ser que no se puntúe incluso ninguna vez por partida, porque las 2 veces gana la corriente contraria. Entonces, aquí el juego de las votaciones pues es muy interesante porque, por un lado, te va a permitir puntuar y, por otro, inclinar la balanza hacia que se puntúen unos planetas u otros. Pero, por otro lado, la parte de financiación también es muy interesante porque la acción que seleccionemos, si la hacemos por la parte de financiación, nos va a activar en nuestro tablero individual la posibilidad de hacer como una acción extra, que digamos que además de la acción de colocación de trabajadores, vamos a poder hacer como una acción extra en nuestro turno. Lo cual pues prácticamente pues, nos hace hacer, por así decirlo, 2 turnos en vez de 1 en nuestro turno. Entonces, al final, el juego tiene por un lado una especie de carrerita por los tracks, ya que vamos obteniendo unas medallas según el orden en que vayamos llegándolo a cada uno de ellos. Digamos que a lo mejor en el nivel 3 hay una medalla, pero si alguien coge esa medalla, ya el siguiente jugador va a tener que avanzar en el track hasta la posición 4, el siguiente hasta la posición 5 y así sucesivamente. Si son 4 jugadores, pues hasta que digamos que siempre están disponibles las cuatro medallas de cada planeta. Y entonces, por eso, por un lado nos presenta esa carrera y por otro el juego de ver cuándo nos interesa ir a ganar los votos, que al final pues es como una mayoría, ¿no? Es haber puesto más cantidad de votos en un sitio o en otro de la parte del Parlamento. Luego, además, la financiación, si elegimos la parte de financiación, vamos a ir subiendo unos tracks que nos darán unos puntos al final de la partida, que ya añado, ya aprovecho para decir que es una de las cosas que me dejaron un poco más frío del juego, ya que creo que es una puntuación bastante residual. Y además, por ejemplo, nosotros en la última partida que jugamos a 3 jugadores, de hecho no se puntuó ninguna de ellas. Yo la primera partida que la jugué con cortes a 2, como que tiramos mucho a eso porque pensábamos que iba a ser más importante, pero al final nos dimos cuenta que en realidad dan poquitos puntos porque te dan tantos puntos como tu nivel de track y como mucho el track que más sube creo que son 6 o 7. Entonces son relativamente pocos puntos con respecto a los que puedes conseguir durante la partida. Luego, como decía, pues hay unos tracks que dan beneficios inmediatos, otros que nos permiten hacer intercambios, otros que nos dan losetas de un solo uso, que están relacionadas, pueden estar relacionadas con otra de las acciones, pero que además, si conseguimos subir de nivel, es decir, coger losetas del mismo tipo, digamos de manera sucesiva, hay como diferentes colores y si la tercera que coges del mismo color pues te da puntos inmediatos. Hay otro planeta que te da unas losetas que te permiten mejorar a tu trabajador, es decir, que cuando hace votación puede hacer una votación más alta, o que cuando hace financiación te dé más recursos o algún beneficio extra. Y por último, el último tipo de planeta lo que nos da es el motorcito este, pero además del motorcito hay otra parte que son también como una puntuación inmediata,
en la que también puede haber cierta carrera porque el primero que se coloca va a obtener la puntuación por 3, por 2 o por 1. Lo que pasa es que eso también está muy bien pensado porque digamos que es de entre dos opciones la que menos valor tengas. Entonces no te interesa hacerlo muy pronto en la partida porque te va a dar muy pocos puntos. Entonces es ahí como una carrera, pero tienes que ajustar bien el momento en el que lo haces para que te puntúe lo suficiente. Entonces, bueno, pues un poco como resumen. Un juego que le da una vueltecita a la colocación de trabajadores y que además tiene como característica que es un Eurogame de gestión de recursos en el que hay una interacción súper encarnizada. Porque además de todas estas mayorías que debes hacer para conseguir los puntos, el número de casillas disponibles es muy limitado. De hecho, a 4 jugadores creo que se llena. Son 4 por 4, 16. Y bueno, no se llena, pero casi. Entonces, al final, el número de acciones disponibles es muy justo con respecto al número de acciones que tú puedes hacer en cada una de las rondas. No se te oye, Carlos. Bueno, decir que lo que decía, al final el juego tiene interacción por muchos frentes, tienes que estar súper atento para que no se te adelanten otros jugadores en los tracks para conseguir la medalla que necesitas, la parte de las mayorías, la parte de decidir cuál de los dos, de la votación de cuál de los dos planetas se puntúa en cada ronda y que no te quiten la acción típica de cada de los colocación de trabajadores. Lo que pasa es que, como digo aquí, están súper ajustadas el número de acciones disponibles. Te iba a comentar, Moon, que explica un momento cómo funciona el escalado, porque yo creo que es lo que mucha gente se estará explicando. Que vale, pero si hay tantos espacios disponibles, ¿cómo haces para que no estén disponibles? Sí, para 2 y 3 jugadores, lo que haces es al principio de la ronda hay unas losetas que van tapando algunos de los huecos. Y además, a la vez que se tapa, las losetas que tapan unos planetas u otros añaden votos, digamos votos neutrales. Además, cada ronda el número de votos es mayor. Es decir, tienes unas losetas que tapan con valor 0, una loseta que tapa con valor 0 y otras 2 losetas que tapan con votos igual al número de rondas. Con lo cual en la quinta ronda hay una loseta neutral que vota 5. ¿Esto por qué es? Porque en cada ronda se supone que vamos a tener más posibilidad de votar más alto, ya que bueno, hay un par de mecánicas que nos permiten aumentar el número de votos. Uno son las losetas estas que he dicho de un solo uso que se añadían a nuestros trabajadores y otra un dado que va aumentando siempre de valor. A 3 jugadores se ponen 3 losetas neutrales cada ronda Sí. y a 2 jugadores se ponen pues 3 más. Vale, pues si quieres, Moon, comento mi opinión Sí. y luego tú ya das tus valoraciones finales. Yo creo que este juego es súper feldiano. O sea, es un montón de minijuegos, porque son minijuegos, que si la carrerita, que si coge el personaje, que si me adelanto, que si mete... Es lleno de minijuegos y donde está la magia, yo creo que es el sistema de selección de acciones que ha comentado Moon. Porque, como bien ha dicho, esa selección de acciones tienes que tener muchas cosas en cuenta. Muchas cosas. Tienes que tener en cuenta la puntuación de las votaciones por cada fila. Tienes que tener en cuenta el lado en el que estás votando porque tú estás más desarrollado que otro en otra parte en uno de los planetas. O sea, ese trabajador que estás colocando implica y afecta
a 5 cosas diferentes. Entonces, claro, si lo pones de un lado u otro, si pongo un valor más alto o más bajo, las votaciones, entonces, claro, es una decisión súper, súper dura. Y luego es un juego que tiene, como bien ha dicho Moon, una interacción altísima. O sea, sobre todo para gente como yo que somos Eurogamers sin corazón, donde disfrutamos en juegos tipo Paladines, donde el aire que resopla de la nariz es lo máximo que estás en contacto del rival que tienes delante. Este tipo de juego, aquí en este juego, es una carrera constante en todas las partes del tablero. Una carrera para que no se me delante me quite el bonus. Una carrera para que yo no me quite el personaje. Una carrera para que no me quite este espacio de acción porque está bloqueado y es el único espacio de acción. Entonces tiene una interacción muy, muy, muy chula que no es para todo el mundo. O sea, porque yo, en mi caso, no es mi tipo de juego y ya me dice Moon, pero si a ti no te gustó, yo, a mí sí me gustó. Me pareció un juego súper tenso. Súper tenso que tienes que estar atento. O sea, tienes que no mirar el tablero del rival, tienes que asomarte y ver dónde está el rival colocado en cada una de las partes del tablero, porque lo que puede hacer te puede partir todos tus planes. Y la verdad es que eso está muy guay, porque con muy poquito, porque el juego es súper sencillo. O sea, todo lo que ha explicado Moon parece muy complejo, pero es muy sencillo. Son acciones súper atómicas que es avanzo, cojo una cosa, avanzo, cojo una cosa, hago un cambio de recursos. O sea, son acciones muy atómicas. Sin embargo, las decisiones están muy bien. Y luego también el tema de utilizar el trabajador por el lado de voto o el lado, como ha dicho él, Financiación. de financiación para los proyectos. Que, como bien ha dicho, eso te permite desbloquear acciones en tu tablero, pero ojo, de un solo uso, ¿vale? O sea, que son acciones que solamente vas a poder utilizar una vez en la partida. Entonces, la verdad es que es un juego donde es decisión constante, donde tienes que fijarte en cómo están los rivales y intentar adelantarte a lo que ellos están pensando. Por ejemplo, aparte de que nosotros jugamos que una partida de 3, se dio el caso en el que Munoz y Juan, el otro jugador, estaban muy avanzados en una zona, en uno de los planetas, y yo no. Pues tuve que ir yo solo, como un jabato, a matarme para que saliera el lado donde la votación me iba a favorecer, al menos a mí, o no perjudicar tanto. Entonces, ya cuando tomas la decisión de colocar tu trabajador, muchas veces ya casi no es tan importante la acción que estás haciendo, sino ya a veces colocas un trabajador simplemente por el mero hecho de intentar llevarte esa votación o intentar bloquear un espacio. Y son decisiones muy duras. Y la verdad es que muy guay. O sea, quería, sinceramente, se lo dejamos a Moon acabar la partida, que me hubiese gustado más. Porque tenía ya localizadas copias del juego deluxe para comprármelo si me gustara. Y me gustó, pero no me gustó tanto como para meter otro juego en casa. Menos de tipo deluxe. Entonces, por suerte, estando la copia de Moon Noise, pues sé que si quiero echarme luego una partida lo podré jugar. Y muy recomendable. Yo creo, Antonio, que a ti, por ejemplo, Burgundy, te va a molar. Porque es feldiano, puntúas por muchas pequeñas cosas, mucho minijuego e interacción muy potente en la selección de acciones. Sí, No, sí. Entiendo que lo llamen el tapado de Essen, porque la verdad es que es un juego que, inventando poco, porque sobre todo donde inventa es el tema de esa lucha por la selección de acciones, yo creo que nadie se esperaba que funcionara tan bien. Apunto que es feldiano en el sentido de cómo funcionan los tracks, que funcionan además activándose cada uno con una de las acciones, pero luego la interacción que normalmente en Fel suele estar bastante de lado, en este caso en cambio pues está muy, como he dicho, muy presente. Sí, sí. A ver si algún día me lo ponéis encima de la mesa, a ver, y jugamos. Yo creo que es de los que te molaría precisamente por eso, porque a ti te mola que haya mucho salseo encima de la mesa. Y bueno, Es, que además no lo hemos dicho, pero o sea, no lo he dicho porque no me quería meter demasiado en mecánicas, pero activar esa segunda acción tampoco es tan sencillo cuando tienes la financiación, porque tienes que subir otro track
que es el de acreditación, y que tener unas naves que son las que te permiten ir a activarlo. Entonces, también es un juego que juega bastante con el momento en el que haces cada cosa, porque las acciones extra, que son más accesibles al principio de la partida, te dan como una acción más relacionada con los tracks de los planetas, las mismas acciones que hay en los planetas, con lo cual te dan un impulso importante al principio de la partida, pero los que tienes en los que hay que avanzar más en ese track de acreditación, que están en la parte superior del tablero personal, te pueden llegar a dar muchos puntos de victoria de cara al final de la partida. Entonces, y el número de naves disponibles es limitado. Solamente creo que tenemos 8 naves. Entonces, si las gastas todas al principio, te puedes encontrar que unas fuentes importantes de puntos no tengas luego acciones disponibles para ejecutarlas. Entonces, también tiene bastante de ese juego de en qué momento voy a activar ese tipo de acciones. Un juego que yo siempre digo que lo odio porque se me da bastante regular, por no decir mal. Em, Precisamente por eso, porque me cuesta ver en qué momento es mejor apostar, tirarme a por una apuesta más de llevarme los puntos de cada una de las filas de las votaciones. Si me interesa más apostar por un planeta en el que voy destacado. Entonces, bueno, es un poco... ahí me cuesta, entonces es como que le tengo ahí cierto odio, pero sí que es cierto que en general, cuando lo he sacado, a la gente le ha gustado bastante, lo ha disfrutado, y sí que considero que es un juego diferente en mi colección. Entonces, bueno, pues se va a quedar en la colección, y bueno, pues si te animas un día, lo probarás, Antonio. Claro, claro, sí, yo todo lo que estáis contando es mi mierda. Así que a ver cuando La, sale la próxima partida, que ahí estoy. Ahí estaré sentado con mi cuchillito entre los dientes. la mierda del nuevo Antonio. El nuevo Antonio que abandona el eurogamismo, que abandona la poca interacción para cada vez meterse más en el terreno de la maldad, en el terreno pantanoso de Palermo, donde solo existe el mal, la interacción y las puñaladas traperas. La voz susurrante de Palermo me llama al lado oscuro. Muy bien, gran reseñaza de Federation. Está guay, está guay. Dale tú, Burgon, dale tú a un jueguecito más si quieres y cortamos. Yo como estoy hablando con Moon Noise de Federation, si quieres hablar tú de un juego y así nos Bueno, vamos a el yo, no, programa. yo puedo ser muy rápido, o sea, quiero decir, no hace falta. Creo que Moon ha hecho una super reseña ya de Federation. Podemos dar matices si queréis de algún juego más si os apetece comentar. Por cerrar el programa, ¿vale? Que no se haga largo, como hemos dicho a los oyentes, perdonad que sea un programita más corto que de costumbre, pero todo sea por la salud mental de Moon Noise. Yo he jugado 2 juegos recientemente, los dos con una temática o sea, muy temáticos, quiero decir, que son Hegemony y La Familia. Hegemony es un juego... ¿Qué pasa, Carlos? ¿Qué estás diciendo? Nada, pues eso, que el terreno Palermo, terreno de interacción, terreno puñaladas, terreno... Terreno disfrute y terreno gozo, es lo que es el terreno. Bueno, Hegemony es un juego de Vangelis Bagiartakis y Barnanas Timoteu. Me cago en la leche, tío. ¿Se llama Barnanas? Ah, no, Barnabas. Buenísimo. Bueno, es un, es un juego temático. ¿Vale? Es un juego temático donde el juego es brutal lo que propone, porque vamos a llevar a 4 clases, ¿vale? Las 4 clases, digamos, que serán la clase media, la clase obrera, el capitalismo y el gobierno. Entonces es un juego que se recomienda que se juega a 4, ¿vale? Es este tipo de juegos de facciones donde brillan cuando cada uno de los jugadores lleva pues a una facción, ¿no? Es un juego asimétrico
Y bueno, desde la propia editorial proponen en su línea de juegos, pues eso, como llevar, digamos, con conceptos políticos o teóricos, ¿no? A lo que sería un juego de mesa. ¿Eh? Y por eso pues nos proponen este juego, ¿no? De lucha de clases. El juego es un espectáculo, la verdad, lo disfrutamos muchísimo, con explicación larga, eso sí, al principio no sabes muy bien qué narices te están contando, pero luego está muy guay. Yo llevé a la clase obrera, eh, Palermo llevó a la clase media y Marcos a la clase capitalista. No pudimos jugar o sea, no hubo un cuarto jugador y cuando esto pasa, en digamos, el estado se juega solo. Bueno, y es muy, muy temático. El juego, la clase obrera tiene que ganar en base a colocar a sus trabajadores en las fábricas y darles trabajo y tal, y luego proporcionarles sanidad y educación. La clase media tiene que construir un poquito de pequeñas empresas y aparte estar un poquito pendiente de sus trabajadores, también relacionado con la sanidad, con la tecnología, con la educación. Y sin embargo, el capitalismo, por ejemplo, lleva otro tipo de mecánicas completamente diferentes, basadas en la creación de empresas, intercambio de bienes, exportación y demás. Todo esto reflejado en un tablerazo, ¿vale? Donde vamos a ir pues poniendo empresas, donde va a haber unos tracks muy, muy chulos que van a representar lo que serían las políticas de un país en cuanto a fiscalidad, en cuanto a los precios de la sanidad, en cuanto a los precios de la educación, y un poco representando la realidad actual, pues cuanto a esos tracks más hacia la izquierda vayan, favorecerán las políticas progresistas y cuanto más hacia la derecha vayan, pues favorecerán políticas más liberales, ¿no? Y jugando con esos movimientos de tracks, que vamos a hacerlo todo esto a través, o sea, las acciones del juego se articulan a través de cartas y las cartas estarán relacionadas con este tipo de acciones, ¿no? Se crea un juego con una dinámica súper divertida, se puede rolear, te puedes meter mucho en el papel, la clase obrera tiene sus huelgas, tiene sus manifestaciones, yo gané haciendo una manifestación en el último turno que le quité puntos al capitalismo, todo como muy épico y muy guay. Y bueno, y La Familia es un juego de Spielworks, es como la gran apuesta de Spielworks de este año, creo, no sé No, si hay por ahí o no. de Freuerland, ¿no? De Freuerland. De Feuerland, sí, es verdad, llevas razón. Eh, y es un juego, la temática es la mafia siciliana, y es muy curioso porque es un 2 contra 2. O sea, realmente va a ganar un solo jugador, pero se va a competir por equipos. Como 4 familias no enfrentadas. El juego, es un control de áreas, realmente tampoco inventa nada. Pero es un juego pues, con una interacción brutal, asesina, destructora, en el que el objetivo del juego es, pues imaginaos, controlar las diferentes regiones dentro de Sicilia a través de la construcción de coches bomba, de explosivos, de destruir a los soldados rivales, de crear narcolanchas, de crear fábricas de droga. O sea, una temática de lo más infantil y maravillosa. Eh, bueno, ahí con unas acciones que todo es a ver quién es el más rata de turno, intentando siempre adelantarse al jugador rival, sorprendiendo. Tiene una mecánica chulísima en la que tú vas a proponer en las zonas a través de una especie de tarjetas, que es como que vas a hacer una llamada a que ahí va a pasar algo, pero está oculto, ¿no? Y los jugadores como que van a poner en una zona algo, ¿sabes? Que en un momento de la partida se va a dar la vuelta y puede ser hay acciones defensivas, económicas o de caña, ¿no? O de darse palos. Y claro, cuando de repente un jugador pone en una zona concreta, que donde donde tú tienes tus jugadores, pues en la zona de al lado ya van poniendo ese tipo de cositas, tú ya estás oliéndote que allí va a haber palos o que allí va a pasar algo. Y luego aparte hay una mecánica muy guay en que esas losetas, una vez que se desvelan, ¿no? Que son las acciones realmente de los jugadores, van numeradas, ¿no? Del 1 al 9 y se hacen por orden. Y ahí hay una fiesta de palos, de tú primero, yo después, me acabas de matar a toda mi banda, ahora ya me has dejado sin acción, eres una rata, te odio, te juro que no voy a volver a jugar contigo en mi vida. O sea, impresionante. El juego sí, es para, ya te digo, control de áreas, que os guste este tipo de salsa, de enfrentarte constantemente con el rival y de enfadarte un poquito y perder la amistad, aunque sea durante esa tarde. Pero muy guay, muy guay. La verdad es que el juego está chulo.
Y de diseño gráfico me parece tan chulo. O sea, me parece Chulísimo. chulísimo. Me parece chulísimo de portada, de diseño de cartas, de colores. O sea, me parece tan diferente, pero me parece chulísimo. Sí, el juego juega con unos tonos pastel como muy naif, muy poco vistos, yo creo que para esta temática. Pero por otro lado le pega fantástico porque como te transporta un poco a ese rollo sur de Italia, colores cálidos, paisajes bucólicos de estos de, ¿no? De como el Padrino, ¿no? Cuando el Padrino se ven esas escenas italianas, como de polvo, como de tierra, como de viñedos y demás, pues un poco te lleva ahí, ¿no? Estoy flipándome un poco, pero quiero decir que no es el típico juego con estética de cómic, rollo personajes grotescos, como caricaturizados, Al Capone y tal. No, no, no. Aquí las caras son como líneas, no sé, todo muy paisajístico. Realmente es muy bonito, muy bonito. Mm. Luego el juego tiene también sus tableros individuales, su engine building, vas quitando cositas del tablero que te favorecerá acciones. O sea, el juego no es. El juego tienes mucha amiga, ¿eh? El juego es un juego con explicación larga y que bueno, pues eso, tienes que ser un poco perfil que te guste la interacción y darte palos. Pero que el juego es un gran juego. A ver si conseguimos darle otra partidita este miércoles, ya que tenemos las reglas un poco. Nos costó mucho, nos costó empezar. Y ahí Palermo se aprovechó, nos clavó 2 turnos de auténtica mafia siciliana, mientras que el resto solo pudimos verlas venir. A mí el artista es el mismo que el de La Posada Sangrienta. Y en ese juego ya me parece. O sea, me gusta mucho el rollo ese. Que son como dibujos un poco definidos y tal, pero. Eso es, como poca definición, más Poco dejando entrar ahí detalle, ¿no? Más bien poco poco detalle. detalle en las caras y tal, pero sí que con sutiles, o sea, como unos detalles muy sutiles. Y no Ujú. sé, me mola mucho a mí también ese estilo. Mm. Mm. Y el juego, pues tampoco no es mi estilo, pero me echaré una partida por las risas también, aunque sea por hatearlo un poco y tal. Por tema me llama mucho más el Hegemony. El Hegemony sí que me. Mm. El tema me parece muy guay, pero me parece que, o sea, tiene pinta, no lo sé, pero tiene pinta de ser más duro de reglas, ¿no? Más difícil entrar en la partida porque por la simetría y tal, ¿no? Porque cada uno funciona distinto. Realmente los dos son juegos que necesitas un par de turnos para ver qué está pasando. En ambos, ¿eh? Mm, Porque las acciones por ejemplo, de la familia, el cómo acceder a la región rival para atacar y quitar soldados y demás, no es obvia, no es tipo un juego de tipo Smart War o cosas así, ¿sabes? En mm, plan fácil, que te ataco. No, se activa a través de una serie de mecánica un poco particular y ahí nos costó ya os digo que nos costó un turno entero, que son largos, solo hay 4 turnos, si no recuerdo mal. Uno entero fue como a intentar aprender esto. mm. En Hegemony, el problema es que la explicación, o sea, pero cuando lo entiendes ya está. O sea, quiero decir, en la familia es como bastantes conceptos, pero cuando los has visto, cuando ya te han pegado 4 hostias y te han matado a la mitad de tu soldati, dices, ah, vale, esto era así. Es Vale. así. Y el que sabe jugar dice, sí, sí, así es. Sin embargo, el Hegemony es muy abstracto y necesitas engranar. Necesitas engranar y entender qué está pasando con tu facción, con la de al lado y con la de al lado. ¿Sabes? Es como. Pero cuando ves cómo operan esos tracks, cómo esas políticas son tan importantes a la hora de mover un track para la izquierda o para la derecha, y cómo de repente que suban los impuestos a los capitalistas les pueden demoler un turno entero con un simple movimiento de track, porque eso está muy bueno en el juego, que tú propones políticas, propones propuestas, haces propuestas de ley y luego se vota. O sea, el juego tiene también un come oreja muy importante. El juego es muy, muy divertido. Lo decía Marcos, dice, no sé por qué me gusta tanto este juego. Dice, pero me lo compro ya. Dice, Y lo hizo. me lo estoy Y lo pasando, hizo. macho. Y lo decía durante la partida, es que me lo estoy pasando como un enano jugando a esto. Y es real. Porque te metes en el rollo, o sea, como esos de estos juegos que no puedes jugar tampoco como con la mentalidad Eurogame sin alma. Tienes que un poco vivirlo. Pero el juego está muy guay, ¿eh? El juego está muy guay. La verdad es que y ya con lo que dices, pues yo creo que sí, que te gustaría más Hegemony, porque tal vez se parezca más a un corte euro, ¿no? Que la familia, que a lo mejor es más otro tipo de salsa, ¿no? Ambos juegos muy guays. Muy bien, muy Y, bien. y este es el nuevo Burgundy. Nuevo y El que violento, vende, el que nuevo y vende, violento el que Burgundy. vende,
Es muy violento. El que vende sus lacerdas, sus juegos Ay, Eurogame clásicos, Dios, para poder dar cabida a este tipo de... qué Me queda, loco, me queda el Galis. qué loco. Está muy loco. Bueno, Eh, decisiones, bien hecho. Yo en algún momento puede que se me vaya la cabeza también y ¿Qué hago dices? algo No, parecido. Carlos, por favor. La conexión de la cerda. Bueno, eso será lo último que salga. From my cold dead hands. eh, Moon Noise, tú mandas, tú mandas aquí, lo que consideres. Yo lo que queráis, yo estoy reventado, pero si queréis hablar de un Sí. juego más. Yo voy a hablar, por no haber hablado yo, venga, voy a hablar de un juego. Voy a hacer una pequeña sección que se llama, ¿vale? Va a ser muy breve, que va a ser juegos que me da vergüenza no haber jugado antes. Y en esta sección de esta semana está Samurai de Inicia, Ujú. que no lo había probado. Y qué bueno es el cabrón, con qué poco te estás machacando para intentar optimizar, para que no se te adelanten, para acumular las fichas. La verdad es que muy guay. O sea, seguro que en algún otro programa me has hablado de Samurai. Y la verdad es que... ¿Tú crees que no, Moon? Yo creo que no. Hace mucho, pero puede ser que sí. Pues entonces, si no, pues ya comento la mecánica rápidamente otro día. Pero vamos, que me ha sorprendido muchísimo con la simpleza y las decisiones que tienes que tomar constantemente. La Yo verdad es que lo, me ha gustado muchísimo. yo lo he jugado muy poco. A lo mejor le he echado 3 partidas, poco más. Y siempre que lo veo en la estantería digo, joder, ¿por qué no juego más? Porque es que es un diseño cojonudo. O sea, es un diseño cojonudo. Cosa grosa. Y es que se juega en nada. Se explica, Y, o sea, no tengo tiempo a explicar, me dio tiempo a explicar el Samurai y jugarlo. Y Burgundy en la otra mesa estaban acabando de explicar el Ganges, me parece que era. O sea, mm, sí, y luego además es un juego que escala muy bien. Que a dos, sí, sí, sí. a dos va guay también. Mm. Muy Dice por bien. aquí Memeston, qué pena que sea inconseguible. Hombre, no. Reiner Nicia, si es verdad eso, no tardará en reeditarlo. No, no lo Hombre, dudes. en España al menos la reedición de Edge, de Fantasy Flight Games, estuvo bastante bien de precio. Sí, Pasa es que no triunfó. pero puede ser que ya se haya agotado porque lo saldaron. Yo de hecho, compré esa edición de saldo. Mm. Muy guay, muy guay. Muy bien. Genial, pues nada, vamos a dejarlo por aquí. Volvemos en 15 días. Pronto va a ser ya los Miguelitos. Vamos a dar nuestros premios lúdicos. Como sabéis, Queda un mes y pico, ¿eh? bueno, Es en julio. en julio hay que hablarlo eso, ¿eh? Hay Nos que que- hablarlo. Pero, a ver, que Burgundy, que me voy del 3 al 25 de junio a Asia. Bueno, pues el 26 podemos quedar. La verdad es que sí, es domingo. nos queda- Bueno, sí, nos quedarán un par de programas o 3 como mucho. pero yo lo que Sí. veo es que hay demasiada mandanga en el en pasado, ¿eh? Mm. Hay muchísima mandanga. Yo no sé qué vamos a hacer, pero bueno, vale. Sí. Chicos, esperamos que os haya gustado como siempre el programa de hoy. Porfa, dejadnos vuestros comentarios en iVoox o en YouTube. Lo dicho, formas de contacto si queréis quedar con nosotros en la... quedar con nosotros, así de simple. Os venís a Albacete, nos conocéis, echéis una partida y jugáis al Samurai con Carlos o jugáis al Hegemony con Moon Noise y conmigo. Así que lo dicho, esperamos que os haya gustado y nos vemos en unos 15 días. Chao, chao, Buenas chao. noches. Chao, Chen. Adiós. Chao, Chen, chao, Bye, Chen. bye. Chao, chin, chao, chin. Ay, Dios. Última ronda. Última ronda.